Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con el tema 1 de nuestro curso de biología celular, que es Comienza la vida. Este es el primer tema de nuestro primer parcial. Les voy a dejar acá, así se ubican. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia la vida, que estudia la vida. Pero, ¿qué es la vida? ¿Cómo surgió? Bueno, cuando vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la vida en nuestro planeta, en el planeta Tierra, ¿sí? Con base en la bibliografía, vemos que las primeras células vivas son resultado de un proceso de autoensamblaje. ¿Qué es ensamblaje? Es básicamente involucrar. O sea, supongamos que yo tengo un pan en mi mano y quiero comerlo. Después de comerlo, yo involucré a este pan a mi cuerpo. Lo ensamblé a mi cuerpo. Esto es autoensamblaje. Las primeras células vivas estaban como adheriéndose, formándose a partir de moléculas más simples. Hay otras teorías de cómo surgió la vida en la Tierra. Algunas, por ejemplo, de la panspermia cósmica, dice que la vida había venido por el espacio. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la teoría de la evolución química. ¿Sí? Bien, ¿qué dice la teoría de la evolución química? Justamente eso, que la vida surgió a partir de un proceso de autoensamblaje de moléculas más simples. ¿Sí? Nosotros teníamos en la Tierra primitiva, después que se formó el sistema solar, a casi 4,6 mil millones de años, la Tierra era un ambiente muy hostil, ¿sí? ¿Por qué un ambiente hostil? Porque no había luz, los océanos eran muy calientes, principalmente por los volcanes que había ahí. Entonces la atmósfera era muy pobre en oxígeno. También había muchísimas tormentas que arrojaban a estos océanos descargas eléctricas. Entonces la vida ahí no podría existir. Bueno, con la baja disponibilidad de oxígeno, la vida como la conocemos no podría existir. Pero lo que sí estaba ahí, y es lo que vamos a ver ahora, borro esto, un momento, que es lo que vamos a ver ahora, es cómo era la Tierra en este primer momento, ¿sí? Bueno, voy a dibujar algo y ustedes van a notar que en esta materia vamos a dibujar mucho. Yo tenía acá las nubes, ¿sí? Los océanos, las descargas eléctricas que se producían. Pero acá en el aire casi no tenía oxígeno. Lo que sí tenía era CO2. Tenía también muchísimo vapor de agua, justamente por estos océanos calientes. Esto es importante que lo sepan. Tenía vapor de agua. Perdón si no entienden la letra, ¿viste? Tenía también otros componentes como amonia, ¿qué más? Formaldehído, ácido cianhídrico y un montón de otras cosas que estaban en la atmósfera. La teoría de la evolución química sugiere que estos componentes que estaban en la atmósfera en este momento, juntamente con las descargas eléctricas, pudieron organizarse de alguna manera, juntarse y formar moléculas que
empezaron también a juntarse esas moléculas hasta que surgieron las moléculas orgánicas. Bueno, obvio que acá teníamos más cosas que permitían que eso ocurriera. Primeramente, además de las descargas eléctricas, teníamos luz ultravioleta. La camada de ozono de la Tierra no estaba formada todavía. No estaba formada. Entonces los rayos del Sol atingían la Tierra con mayor ferocidad. Y eso obviamente tenía un impacto sobre las reacciones que se daban en esta atmósfera. Aparte de eso, también el calor era muy fuerte, justamente por no tener esa capa de ozono. Y también la presión. Bueno, esa era la teoría, ¿sí? Pasado mucho tiempo estando la Tierra así, empezaron a formarse cosas como aminoácidos, azúcares, las bases de los ácidos nucleicos. Esas, por un proceso de autoensamblaje, se convirtieron en proteinoides y probablemente por un proceso también de autoensamblaje de estos proteinoides se generó la primera célula procariota, ¿sí? Pero bien, todo eso es una teoría. ¿Y qué necesita una teoría para que sea válida? Un experimento. En 1920, Oparin y Haldane, dos científicos, consideraron que la polimerización de las moléculas pudo dar origen a las proteínas y propusieron esto. Y en 1953, un cientista llamado Miller hizo un experimento fundamental. Este es un esquema del experimento que hizo Miller. Básicamente, Miller intentó imitar las condiciones de la Tierra primitiva, ¿sí? De la atmósfera, por así decirlo. Él produjo descargas eléctricas en un recipiente, dentro de lo cual colocó agua, hidrógeno, amoníaco, metano. El agua se condensó, como vemos acá, el agua... Como podemos ver acá, el agua se condensó. Y esta agua que se condensó, la sacó para hacer un análisis y encontró ahí material orgánico, ¿sí? Se formaron aminoácidos como la glicina, la alanina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, y repitió este mismo experimento varias veces y otros científicos también los reprodujeron y lograron obtener resultados muy similares. O sea, estaba aceptada la teoría, ¿sí?, de la evolución química. Bien, sigamos entonces. Así surgió la vida. ¿Qué más que tenés que saber? Bueno, probablemente la vida surgió, como ya hablamos. En primer lugar, surgieron los proteinoides, Después de los proteinoides surgió también la primera célula procariota. En este primer momento, y esto se toma, chicos, esta célula procariota era heterótrofa. O sea, ella necesitaba alimentarse de otros componentes orgánicos para obtener su energía, ¿sí? Vamos a hablar de estrategias energéticas más adelante, pero lo que sí necesitan saber ahora es que sí, estas células eran heterótrofas y procariotas, ¿sí? No eran muy especializadas. Bien, sigamos entonces. Después de eso, ¿qué pasó? La Tierra se tornó un ambiente propicio a la vida.
Nosotros llamamos biosfera, como les puse acá arriba, el área en que toda la vida que existe en la Tierra habita. Toda la vida que tiene nuestro planeta está en esta área llamada biosfera. Pero, ¿cómo clasificamos un ser vivo de un ser que no está vivo? Eso vamos a ver ahora. Las características de un ser vivo. Bien, son 8 características principales, ¿sí? Las voy a nombrar acá. Es muy importante que las sepan. Esto se toma mucho. Y bien. La primera y la más importante es que para ser considerado un ser vivo es necesario tener una membrana que separe la célula del ambiente y le permita mantener su identidad bioquímica. O sea, hay que ser un sistema cerrado. Hay que tener... No un sistema cerrado, perdón. Hay que ser algo cerrado. Es como, por ejemplo, si tenés una casa, tu casa tiene que tener paredes que te aíslen del medio, ¿sí? Entonces tenés que tener tu entorno, podés comunicarte con el medio, pero sí tenés que tener paredes. Entonces eso necesita una célula, un ser vivo. Tener una célula, tener una unidad básica y estructural que es la célula. Tener una célula. ¿Sí? Y acá tener, ser, da lo mismo. Después, necesita complejidad, necesita metabolismo, ¿sí? Y esa es nuestra segunda característica. Acá quiero aclarar algo. El metabolismo tiene 2 tipos y eso lo vamos a ver muchísimo. Metabolismo. El metabolismo puede ser anabolismo o puede ser también catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es una reacción de síntesis, de creación, y el anabolismo de quiebra. Bien, sigamos entonces. Hay que tener complejidad y metabolismo. Bien, sigamos. La otra característica que hay que tener para ser considerado un ser vivo es la capacidad de replicarse, o sea, la reproducción. Bien, voy a poner de una manera que quede mejor. La capacidad de reproducirse. Bien. También tiene que tener la posibilidad de evolucionar a partir de la reproducción de una descendencia con variación. O sea, a través de una mutación puede evolucionar, ¿sí? Entonces, la posibilidad de evolucionar. ¿Qué más necesita? Necesita también ser un sistema abierto y comunicante con el medio. ¿Viste que hablé de la casa? La casa tiene una puerta y está comunicada con la calle, por ejemplo. Sí, la célula y un ser vivo necesita comunicarse con el medio, o sea, ser un sistema obligatoriamente abierto. Ser un sistema
obligatoriamente abierto. Perdón por el ruido, están los chicos a full acá en el cole. Bien. ¿Qué más? Un organismo tiene que ser capaz de reaccionar a un estímulo externo, o sea, tener irritabilidad. Eso lo tenemos nosotros, ¿no? Pero sí, un organismo tiene que ser capaz de reaccionar cuando el medio le estimula de alguna manera, de manera positiva o negativa, pero tiene que ser capaz de responder a eso, ¿sí? Bueno, la séptima es la capacidad de tener un equilibrio interno, aunque el medio externo haya sobre lo mismo. Eso es importante. Mantener el equilibrio interno, aunque el medio haya sobre lo mismo. Esto lo llamamos homeostasis. Más bonito. Homeostasis. Es muy importante que lo sepan eso. Muy importante. Y también tiene que tener la capacidad de producir sus propios componentes a partir de los que produjeron. O sea, sus cosas internas tiene que ser capaz de hacerlas, ¿sí? De producirlas. Esto se llama autopoiesis. ¿Qué cosas, por ejemplo, hay que hacer un organismo? ¿Qué componentes tiene que producir? Bueno, sus organelas, ¿sí? Una célula produce sus organelas y eso es un ejemplo de los componentes que necesita un organismo. Otra cosa, por ejemplo, serían las proteínas. ¿Bien? Ok, con eso llegamos a esta primera parte. Eso necesita un ser vivo. Vimos qué necesita un ser vivo, cómo surgió la vida. Y ahora vamos a seguir con las estrategias energéticas que usan los seres vivos para obtener energía. Bueno, vamos a seguir con nuestro próximo tema, que son estrategias energéticas. Bueno, toda célula requiere energía para mantenerse, para crecer, para reproducirse. Y los hongos unicelulares en general y los otros animales son todos heterótrofos. ¿Pero qué es ser autótrofo e heterótrofo? Bueno, vemos. Heterótrofo. Con la tilde acá. ¿Qué son los heterótrofos? Son los organismos que no son capaces de producir su propio alimento y necesitan materia orgánica para obtener energía. Bueno, hablamos como ejemplo nosotros mismos, ¿sí? Los seres humanos no produjimos, eso está mal, no producimos energía por nosotros mismos, sino que la buscamos de otros seres. O sea, necesitamos materia orgánica de otros organismos para tener energía, ¿sí? Bien, y la otra estrategia energética que adoptó la naturaleza fue la opuesta, que son los autótrofos. Los autótrofos
no requieren moléculas orgánicas. Acá lo escribo. Autótrofos. No requieren materia orgánica. Perdón que hace mucho no escribo. No requieren materia orgánica, lo escribo así. Y la mayoría, por ejemplo las plantas y algunos protistas, son fotosintéticos. Consumen solamente el simple, el inorgánico. O sea, convierten de las moléculas inorgánicas su energía. Bien, eso es. Hay diferencias de organización, de complejidad entre autótrofos y heterótrofos, y eso vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos. Hay organelas que son claves, por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos. Hay una teoría llamada, a ver, lo escribo acá, que es perdón por el ruido, que es, acá lo tengo, que es la teoría endosimbiótica. ¿Qué dice la teoría endosimbiótica? Esa teoría sostiene que la mitocondria posee ADN circular propio. Y sí, lo posee. La variedad de ADN de las mitocondrias es muy poca. Creo que, si no me falla la memoria, hay como máximo en nuestro planeta 3 tipos de ADN mitocondrial. Eso significa que probablemente las mitocondrias en algún momento fueron bacterias y fueron involucradas, fueron ensambladas por las células. Eso llamamos simbiosis. Es una relación ecológica donde la célula depende de la mitocondria o del cloroplasto, y el cloroplasto o la mitocondria también depende de la célula. O sea, están en una relación simbiótica. Bien, esta simbiosis les dotó mayor complejidad a las células eucariotas y les dotó más ventajas. Por ejemplo, mayor eficiencia. Eso sí, hay que saber. Se apagó mi lápiz. ¿Listo? Se apagó otra vez. Ay, Dios. Perdón, chicos. Bueno, ahora cargada la lapicera, tenemos que la teoría simbiótica para las eucariotas. Bien, eso para las eucariotas. Les dotó mayor tamaño, mayor eficiencia productiva y energética. También pudieron llevar más información genética y también les confirió mayor compartimentación, una compartimentación más específica. ¿Sí? Las células eucariotas tenemos 2 tipos: la célula animal y la vegetal. Bien, y son 2 tipos distintos que lo vamos a estudiar en más profundidad en nuestra tercera clase, donde hablamos de la organización general de los seres vivos. ¿Sí? Bien, ya hablamos de cómo surgió la vida, cómo se especializaron las células para obtener energía, qué estrategias utilizan, y ahora vamos a hablar
un poquito de las dos maneras que se puede hacer eso. Una célula lo que hace y un organismo en general es respirar. Y cuando respira, respira generalmente para obtener energía. Esta respiración puede ser de dos maneras. Con uso de oxígeno, que es la respiración aerobia, con oxígeno, y la respiración anaerobia. Esta última ocurre sin gasto, sin gasto de oxígeno. ¿Y cómo hacen las células si no usan oxígeno para respirar, para obtener energía? Bueno, hacen transformaciones químicas en moléculas inorgánicas y de ahí obtienen su energía. ¿Sí? Bueno, hablamos de los seres vivos, de cómo están conformados cuanto a su energía, pero también tenemos que hablar de organización. Organización es algo fundamental para la vida. La naturaleza es organizada. Bueno, nosotros sabemos, y acá voy a dibujar un montón, así que prepárense. ¿Ok? Nosotros tenemos el átomo, que es la menor unidad específica de la materia, ¿sí? Es lo que caracteriza. Entonces, pero hay partículas subatómicas, ¿sí? Como los protones, los neutrones y los electrones. Todo esto está en un nivel subatómico. Después, la junción de estos elementos conforma lo que conocemos como el átomo. Los átomos pueden juntarse entre sí y entre diferentes tipos. Este es el átomo. Y formar moléculas, ¿sí? Acá voy a dibujar una. Estas generalmente lo hacen así. Esto es una molécula de agua. H2O. Las moléculas pueden juntarse y, como nosotros vimos, especializarse y formar componentes orgánicos. En esta línea que vamos a seguir, vamos en dirección a los seres vivos. Entonces, una junción de moléculas nos va a formar... Se apagó la lapicera otra vez. Bien, ahí vamos. Una célula. Acá no le voy a dibujar mucho, nada más que se vea. Todo eso lo vamos a ver en profundidad después, ¿sí? Bueno, y acá el material genético. Bien, una célula. La célula es la menor unidad básica y estructural de los seres vivos. Y una célula posee características. Por lo tanto, un conjunto de células del mismo formato, de la misma especie, por así decirlo, nos va a generar un tejido.
tejido. A ver, vamos a ver uno que es así, más o menos. Bueno, cuando lleguemos a histología, vamos a ver eso en mayor profundidad. Por ahora, basta que sepamos, acá en azul dibujo el núcleo de las células y esto es un tejido. ¿Bien? Por su vez, un conjunto de diferentes tejidos nos va a formar algo de mayor complejidad, ¿sí? ¿Qué sería un órgano? Yo con los órganos no sé dibujarlo muy bien. Voy a intentar acá hacer algo así, a ver. Bueno, en teoría, esto sería un pulmón. Acá, rosita. Y acá, en rojo. No me salió. Ahora sí. Un pulmón. Bien. Esto es un órgano. La asociación de diferentes órganos nos va a formar un sistema, ¿sí? No voy a atrever a dibujar un sistema, pero voy a hacer como un esqueletito. Acá las costillas. Pueden ver que dibujo muy bien. Ok. Ahí tenemos las piernas. Un sistema. El conjunto de sistemas de órganos nos va a formar un individuo. Acá voy a dibujar. A ver qué puedo dibujar ahora. Un insecto. Un individuo. Por su vez, un conjunto de individuos de misma especie nos va a generar una población, ¿sí? Y acá ya se me empieza a hacer más difícil el trabajo. A ver. Esto es una población. Acá. Población. ¿Qué es una población? Un conjunto de individuos de la misma especie, ¿sí? Por su vez, si yo tengo varios individuos de la misma especie, si quiero ayuntar individuos de otra especie, puedo decir que tengo una comunidad. Entonces voy a poner... a ver. Voy a poner uno de estos acá y un pajarito. Puedo dibujar un pajarito. Bueno, una borboleta. Esto es una comunidad. Comunidad es la unión o la junción de individuos de diferentes especies que están en un mismo ambiente. Cuando estos individuos interactúan entre sí y entre el medio abiótico, o sea, los factores no vivos, por ejemplo, el aire, el agua, todo eso, tenemos un hábitat, ¿sí? Acá pongo el agua. No me sale el color. Ahora sí. Tenemos el agua. Voy a poner un árbol acá. Esto es un hábitat. ¿Bien?
Bueno, un conjunto, este hábitat y un conjunto de ellos nos va a generar un ecosistema, que es la función de los factores bióticos y abióticos, ¿sí? Este ecosistema, unido a los otros, nos va a generar nuestra biosfera, que es lo que vimos al principio. ¿Sí? Bueno, los seres vivos están divididos en reinos, en categorías más específicas, que es lo que vamos a ver a continuación. Estamos acá otra vez. Bien, vimos que los seres vivos están divididos en reinos. Es la forma que un científico llamado Carbon Linné propuso para organizar los seres vivos de manera más prolija, ¿sí? Él también adoptó una manera de nombrar a los organismos que es lo que usamos hoy en día. Los organismos se nombran de la siguiente manera. Tenemos... a ver, me salió. Tenemos un epíteto general más un epíteto, escribo así, específico. Este primero nos dije sobre el género. Este otro, la especie. Bien. Reglas que hay que tener. Esto, si se va en un texto, tiene que estar destacado. O en itálico. O subrayado. O en negrita. Si está en itálico, listo. No hace falta que esté subrayado o en negrito. Pero si lo escribís a mano, tiene que estar subrayado o en negrito. ¿Bien? Bueno, vamos a los reinos entonces. Acá tenemos que... Espera. Que eso se puso raro. Ok. Vamos con el primero, que es el reino de las bacterias. El reino Monera. ¿Cómo es este reino? Bueno, cuanto al número de células, son unicelulares. El tipo de célula, bueno, no es una célula muy compleja. Vimos al principio de la clase que los procariotas fueron los primeros organismos a surgir y eran más simples. Y las bacterias son procariotas. ¿Se acuerdan? No tienen núcleo organizado, no tienen organelas membranosas. La nutrición puede ser de dos tipos. Puede ser autótrofa o puede ser también heterótrofa. Nunca las dos. Bien. Ejemplos: las bacterias, las cianobacterias, y también las algas azules, que son microscópicas. Bien. Bueno, este es el reino Monera. Después tenemos otro reino, que es el reino de los protistas. El reino protista, para el UVA 21, y acá aclaro una cosa, nosotros nos basamos acá en la bibliografía. El reino protista tiene unicelulares y pluricelulares, pero para el UVA 21 y según la bibliografía, el reino protista es pluricelular. Bien. Pluricelular.
¿Qué más? El tipo de célula es una célula más desarrollada, o sea, es eucarionte. Su núcleo está protegido. O mejor, su material genético está protegido en un núcleo. Su nutrición. Hay dos tipos también. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Y así como las bacterias, nunca los dos, o un o otro. Bien, como ejemplos tenemos los protozoarios, tenemos también las crisófitas, que son una división de algas. Bien, nuestro próximo reino. A ver, me salió torto. Ok, esto lo pongo, lo acomodo más acá. Salió todo. Ay, perdón, chicos. Ahora sí. Esto lo pongo más acá. Bien, sigamos. El próximo reino que vamos a hablar es el reino fungi, que es el reino de los hongos y de los hongos, de los, como llamamos en Brasil, cogumelos, ¿sí? El reino fungi. Este reino que tenemos seres unicelulares y pluricelulares también. Los unicelulares son las levaduras. Y los hongos y los restantes son pluricelulares. Bien, su nutrición es heterótrofa para todos, ¿sí? Heterótrofa. Ejemplos, bueno, ya los dije, son los hongos, más levaduras y los mojos también. Bien, ya hablemos del reino monera, de los protistas, del fungi. Tenemos también nuestro querido reino de las plantas, que es el plantae, que tiene seres pluricelulares únicamente. Su alimentación es autótrofa, pueden producir su propio alimento. Y como ejemplos tenemos las algas verdes, las coníferas, las plantas, ¿sí? Algas, coníferas, las flores, todo eso. Y por último, pero no menos importante, a ver si todo esto lo puedo disminuir un poco. Sí, puedo. Ahí va. Por último, tenemos el reino que estamos nosotros, ¿sí? Que es el reino Animalia. El Animalia es pluricelular. Se me acá. Así. Pluricelular. Las células son eucariotas. Y más,
son heterótrofos todos. No pueden producir su propio alimento. ¿Qué más tenemos de ejemplo? Los vertebrados. Los invertebrados. Los insectos, etc. Los animales en general, ¿sí? Bueno, gente, esto es importantísimo que lo tengan en memoria porque vamos a usar un montón. Para la próxima clase voy a intentar ya tener esto escrito porque nos ahorra un poco de tiempo, pero revisen sus apuntes. Yo les doy acá una buena explicación. No hace falta que lean el libro, pero yo no les puedo brindar más contenido que la bibliografía. Así que si quieren profundizar su estudio, vayan a la bibliografía. Si tienen alguna duda, alguna reclamación, si no quedó bien el video, escríbanme. Y es eso. Nos vemos. Mucho gusto tenerlos para esta clase. Nos vemos en la próxima cuando vamos a hablar de bioquímica. Chao, chicos.